leyesen las historias de los grandes hechos de armas que los otros hicieran, y los sesos y los esfuerzos que tuvieron para saber vencer y acabar lo que querían. Y allí donde no había tales escrituras, hacíanselo retraer a los caballeros buenos y ancianos que se acertaron en ello, y sin todo esto aún hacían más, que los juglares no dijesen ante ellos otros cantares sino de gesta, o que hablasen de hecho de armas. Y eso mismo hacían que cuando no pudiesen dormir, cada uno en su posada, se hacía leer y retraer estas cosas sobredichas y esto era por oyéndolas les crecían los corazones y esforzábanse haciendo bien, queriendo llegar a los que otros hicieran o pasaran por ellos. Título 22 de los adalides y de los almocadenes y de los peones. Ley 1. 4 cosas dijeron los antiguos que deben tener en sí los adalides. La primera, sabiduría. La segunda, esfuerzo. La tercera, buen seno natural. La cuarta, lealtad. Y sabios deben ser para guiar las huestes y saberlas guardar de los malos pasos y peligros, y otros sí deben saber por dónde han de pasar las huestes y las cabalgadas, tanto las paladinas como las que hacen escondidamente, guiándolas a tales lugares donde hallen agua y leña y hierba, y donde puedan todos posar juntos. Otros sí deben saber los lugares que son buenos para echar celadas tanto de peones como de caballeros y cómo deben estar callando en ellas, o salir de allí cuando lo hubiesen menester, y otros sí les conviene que sepan muy bien la tierra que han de correr, y dónde han de enviar las algaras. Ley 5. Almocadenes llaman ahora a los que antiguamente solían llamar caudillos de las peonadas. Y estos son muy provechosos en las guerras, y en lugar pueden entrar los peones y cosas acometer, que no lo podrían hacer los de a caballo. Y por ello cuando hubiere allí algún peón que quiera ser almocadén, ha de hacer de esta manera, venir primeramente a los adalides y mostrarles por cuáles razones tiene que merecerse de serlo, entonces ellos deben llamar 12 almocadenes y hacerles jurar que digan la verdad si aquel que quiere ser almocadén es hombre que tiene en sí estas 4 cosas. La primera que sea sabedor de guerra y de guiar los que con él fueren, la segunda, que sea esforzado para acometer los hechos y esforzar a los suyos, la tercera que sea ligero, pues esta es cosa que conviene mucho al peón para poder pronto alcanzar lo que hubiese de tomar, y otro sí para saberse guarecer cuando le fuese gran menester, la cuarta es que debe ser leal para ser amigo de su señor y de las compañías que acaudillarse. Y esto conviene que tenga en todas maneras el que fuere caudillo de peones. Ley 7. La frontera de España es de naturaleza caliente, y las cosas que nacen en ella son más gruesas y de más fuerte complexión que las de la tierra vieja, y por ella los peones que andan con los adalides y con los almocadenes en hecho de guerra, es menester que sean dispuestos y acostumbrados y criados al aire y a los trabajos de la tierra, y si tales no fuesen no podrían allí mucho tiempo vivir sanos, aunque fuesen ardides y valientes, y por eso los adalides y los almocadenes deben mucho mirar que lleven consigo peones en las cabalgadas y en los otros hechos de guerra, es menester que sean dispuestos y acostumbrados y criados al aire y a los trabajos de la tierra, y si tales no fueran no podrían allí mucho tiempo vivir sanos, aunque fuesen ardides y valientes, y por eso los adalides y los almocadenes deben mucho mirar que lleven
consigo peones en las cabalgaduras y en los otros hechos de guerra que estén acostumbrados a hacer estas cosas que antes dijimos. Y además que sean ligeros y ardides y bien conformados en sus miembros para poder sufrir el afán de la guerra, y que anden siempre provistos de buenas lanzas y dardos, cuchillos y puñales, y otros sí deben traer consigo peones que sepan tirar bien de ballesta, y que traigan los equipos que pertenecen a hecho de ballestería, y estos hombres cumplen mucho a hecho de guerra. Y cuando tales fueren, deben los adalides y los almocadenes amarlos mucho y honrarlos de dicho y de hecho, partiendo bien con ellos las ganancias que hicieren, de común acuerdo. Título 23 de la guerra y de las cosas necesarias que pertenecen a ella. Guerra es cosa que tiene en sí dos naturalezas, la una, de mal, la otra de bien, y aunque cada una de estas sean repartidas en sí según sus hechos, sin embargo en cuanto al nombre y a la manera como se hacen, todo es como una cosa, pues el guerrear aunque tiene en sí manera de destruir y meter separación y enemistad entre los hombres, con todo eso, cuando es hecho como debe, trae después paz, de la que viene sosiego y holgura y amistad. Ley 1. Los sabios antiguos que hablaron de hecho de guerra dijeron que guerra es extrañamiento de paz, y movimiento de las cosas quietas y destrucción de las compuestas, y aún dijeron que guerra es cosa de la que se levanta muerte y cautiverio a los hombres y daño y pérdida, y destrucción de las cosas. Y hay 4 maneras de guerra, la primera llaman en latín iusta, que quiere tanto decir en romance como derechurera, y esta es cuando hombre la hace por cobrar cosas de ellos. La segunda manera llaman injusta, que quiere tanto decir como guerra que se mueve con soberbia y sin derecho. La tercera la llaman civilis, que quiere tanto decir como guerra en que combaten no tan solamente los ciudadanos de algún lugar, más aún los parientes unos con otros, por razón de bando, así como fue entre César y Pompeyo, que eran suegro y yerno, en la cual guerra los romanos guerreaban los padres contra los hijos, y los hermanos contra los hermanos, teniéndose los unos con César y los otros con Pompeyo. Ley 2. Mover guerra es cosa en que deben mucho considerar los que la quieren hacer antes que la comiencen porque la hagan con razón y con derecho. Y esta guerra se debe hacer de 2 maneras, la una, de los enemigos que están dentro del reino, que hacen mal en la tierra robando y forzando a los hombres los suyos sin derecho, pues contra estos deben ser los reyes y aquellos que han de juzgar y cumplir la justicia por ellos comunalmente todo el pueblo, para desarraigarlos y alejarlos de sí, porque, según dijeron los sabios, tales como los malhechores en el reino, como la ponzoña en el cuerpo del hombre, que mientras allí está, no puede ser sano, y por ello conviene que guerreen como tales hombres estos, corriéndolos y haciéndoles cuanto mal pudieren, hasta que los echen del reino o los maten, y así los hombres que morasen en la tierra puedan vivir en paz. Mas la segunda manera de guerra de la que ahora queremos hablar, es de aquella que deben hacer contra los enemigos que están fuera del reino, que les quieren tomar por fuerza su tierra o apoderarse de la que con derecho debe tener. Ley 11. Acaudillamiento. Según dijeron los antiguos, es la primera cosa que los hombres deben hacer en tiempo de guerra, pues si este es hecho como debe, nacen de ello 3 bienes: el primero, que los hace ser unos, y segundo,
que los hace ser vencedores y llegar a lo que quieren. El tercero, que los hace tener por bienandantes y por de buen seso y además, por el buen acaudillamiento. Vencen muchas veces los pocos a los muchos y hace cobrar otros y a vencer a los que son vencidos. Título 27 de los galardones. Ley 1. Galardón es beneficio que debe ser dado francamente a los que fueren buenos en la guerra, por razón de algún gran hecho señalado que hiciesen en ella. Y débelo dar el rey o señor o el caudillo de la hueste a los que lo merecen o a sus hijos, si los padres no fueren vivos, y debe ser tal el galardón y dado en tal tiempo, que se puede aprovechar de él aquel a quien lo dieren. Título 28. Cómo han de ser castigados y escarmentados los hombres que andan en las guerras. Por los yerros que hicieren. Yerran los hombres en muchas maneras cuando andan en guerra, y porque los yerros que allí hacen son más peligrosos que los que son hechos en otros lugares, porque no se pueden bien enmendar, por ellos pusieron los antiguos que hubiesen mayor escarmiento, pues de otra manera no sería la justicia derecha si los malos no hubiesen escarmiento del mal que hiciesen, así como los bueno, galardones por el bien. Ley un castigo es ligero amonestamiento de palabras o de herida de palo que hace el caudillo contra algunos cuando le fuesen desmandados o no fuesen sabedores de las cosas que se han de guardar en la guerra, y escarmiento es pena que manda dar el caudillo contra los que errasen. Como en materia de juicio. Y las razones por las que esto se debe hacer son 12, la primera, si diesen sabiduría a los enemigos de los suyos, la segunda, si se fuesen para ellos, la tercera, si viniesen con ellos a hacer mal a los suyos, la cuarta, si no se quisiesen acaudillar, la quinta, si metiesen desacuerdo entre la gente, la sexta, si volviesen pelea, la setena, si se hiriesen o se matasen o se deshonrasen unos a otros por palabra o hecho, la octava, si se hurtasen o se tomasen por fuerza o por engaño lo que tuviesen unos a otros, la novena, si no guardasen la vianda o la gastasen antes de tiempo, la decena, si no ayudasen a hacer justicia, la oncena, si la estorbasen al que la hubiese de hacer, la docena, si quebrantasen las posturas que hubiese puestas entre sí o con otros. Título 29 de los cautivos y de sus cosas. Ley 1. Cautivos y presos, como quiera que una cosa sean cuanto en manera de prendimiento, con todo eso gran diferencia hay entre ellos según las cosas que después les acaecen, y presos son llamados aquellos que no reciben otro mal en sus cuerpos, sino en cuanto en manera de aquella prisión en que los tienen, o si llevan alguna cosa de ellos por razón de costa que hayan hecho, teniéndolos presos, o por daños de que ellos hayan recibido queriendo allí haber enmienda. Pero, con todo esto no los deben luego matar después que los tuvieren en prisión, ni darles pena ni hacer otra cosa porque mueran, fuera de si fuesen presos por razón de justicia. Más cautivos son llamados por derecho aquellos que caen en prisión de hombres de otra creencia, y estos lo matan. Después que los tienen presos por desprecio que tienen a su ley, o los atormentan con muy crudas penas, o se sirven de ellos como siervos metiéndolos a tales servicios que querrían antes la muerte que la vida, y sin todo esto no son señores de lo que tienen pagándolo a aquellos que les hacen todos estos males, o los venden cuando quieren. Por lo que por todas estas cuitas y por otras muchas que sufren,
son llamados con derecho cautivos, porque esta es la mayor pena que los hombres pueden tener en este mundo. Ley 3. Sacar los hombres de cautiverio es cosa que place mucho a Dios porque es obra de piedad y de merced, y está bien en este mundo a los que lo hacen. Y los deudos que hallaron los antiguos, por los que los hombres quedan obligados a hacer esto son de 5 maneras, la primera, por ayuntamiento de fe, la segunda, por ayuntamiento de linaje, la tercera, por postura, la cuarta, por señorío o por vasallaje, la quinta, por amor de voluntad, y en estas 5 cosas se encierran todos los deudos que tienen los hombres unos con otros para socorrerse cuando fueren cuitados. Pero sí, cualquiera de la manera de los cautivos que dijimos, por mengua de no haber quien los sacase, muriese en la prisión, debe entonces el rey o el que estuviese en su lugar tomar cuanto tuviere y mandarlo meter en carta a escribano público, y venderlo en almoneda con consejo del obispo o del que tuviese sus veces, y el precio que de ello hubieren, darlo para sacar otros cautivos, porque sus bienes no sean heredados de aquellos que los dejaron morir en cautiverio y pudiéndolos sacar, no quisieron. Título 30. Los alfaqueques. Ley 1. Alfaqueques tanto quiere decir en lengua arábiga como hombres de buena verdad que son puestos para sacar los cautivos y estos, según los antiguos mostraron, deben tener en sí 6 cosas. La primera, que sean verdaderos de donde llevan el nombre, la segunda, sin codicia, la tercera, que sean sabedores tanto del lenguaje de aquella tierra a la que van, como del de la suya. La cuarta, que no sean malqueridos, la quinta, que sean esforzados, la sexta que tengan algo suyo. Y sobre todas estas cosas conviene que sean capaces de conservar el secreto, pues si tales no fuesen, no podrían guardar su verdad. Ley 2. Escogidos muy ahincadamente deben ser los alfaqueques, pues que tan piadosa obra han de hacer como sacar los cautivos, y no tan solamente los deben escoger que tengan en sí aquellas cosas que dijimos en esta ley, más aún que vengan de linaje bien afamado. Y esta elección ha de ser por 12 hombres buenos que tome el rey, o el que estuviere en su lugar, o los principales de aquel consejo donde moraren aquellos que hubieren a ser alfaqueques, y estos han de ser sabedores del hecho de los otros, porque puedan jurar sobre los santos evangelios en mano del rey o del que fuere puesto en su lugar, que aquellos que escogen para esto tienen en sí todas las cosas que dijimos y después que de esta manera fuesen escogidos, deben ellos otros sí jurar que sean leales en hecho de los cautivos, acercando su provecho y alejando su daño cuanto ellos pudieren, y que ni por amor ni malquerencia que hubiesen a alguno no dejasen de hacer esto, ni por don que les diesen ni les prometiesen dar. Título 31 de los estudios en que se aprenden los saberes y de los maestros y de los escolares. Estudio es ayuntamiento de maestros y escolares, que es hecho en algún lugar con voluntad y con entendimiento de aprender los saberes, y hay 2 maneras de él, la una es la que dicen estudio general, en que hay maestros de las artes, así como de gramática y de lógica y de retórica y de aritmética y de geometría y de música y de astronomía, y otros sí en que hay maestros de decretos y señores de leyes, y este estudio debe ser establecido por mandato del Papa o del Emperador o del Rey. La segunda manera es la que dicen estudio particular, que quiere tanto decir como cuando
Algún maestro amuestra en alguna villa apartadamente a pocos escolares, y tal como éste puede mandar a ser prelado o consejo de algún lugar. Ley 2. De buen aire y de salidas debe ser la villa donde quieran establecer el estudio, porque los maestros que muestran los saberes y los escolares que los aprenden vivan sanos, y en él puedan holgar y recibir placer a la tarde cuando se levantaren cansados del estudio, y otros sí debe ser abundada de pan y de vino, y de buenas posadas en que puedan morar y pasar su tiempo sin gran costa. Y otros sí decimos que los ciudadanos de aquel lugar donde fuere hecho el estudio deben mucho honrar y guardar a los maestros y a los escolares, y todas sus cosas, y los mensajeros que vinieren a ellos de sus lugares no les debe ninguno peindrar ni embargar por deudas que sus padres debiesen ni los otros de las tierras de donde fuere hecho el estudio deben mucho honrar y guardar a los maestros y a los escolares, y todas sus cosas, y los mensajeros que vinieren a ellos. De sus lugares no les debe ninguno peindrar ni embargar por deudas que sus padres debiesen ni los otros de las tierras de donde ellos fuesen naturales, y aun si decimos que por enemistad ni por malquerencia que algún hombre tuviese contra los escolares o a sus padres, no les deben hacer deshonra, ni tuerto, ni fuerza. Y por eso mandamos que los maestros y escolares y sus mensajeros y todas sus cosas sean seguros y atreguados, viniendo a los estudios o estando en ellos oyéndose para sus tierras, y esta seguridad les otorgamos por todos los lugares de nuestro señorío, y cualquiera que contra esto hiciese, tomándoles por fuerza o robándoles lo suyo, débeselo pechar 4 doblado, y si lo hiriere, o lo deshonrase o lo matare, debe ser escarmentado crudamente. Como hombre que quebranta nuestra tregua y nuestra seguridad. Y si por ventura los jueces ante quienes fuese hecha esta querella fuesen negligentes en hacerles derecho así como sobredicho débenlo pechar de lo suyo y ser echados de los oficios por infamados, y si maliciosamente se movieren contra los escolares, no queriendo hacer justicia de los que los deshonrasen o hiriesen o matasen, entonces los oficiales que esto hiciesen deben ser escarmentados por albedrío del rey. Ley 3. Para hacer el estudio general cumplido, cuántas son las ciencias, tantos deben ser los maestros que las muestren, así que cada una de ellas tenga allí un maestro, a lo menos, pero si de todas las ciencias no pudiesen tener maestros, abunda que los haya de gramática y de lógica y de retórica y de leyes y de decretos. Y los salarios de los maestros deben ser establecidos por el rey, señalando ciertamente a cada uno cuanto haya según la ciencia que mostrare y según que fuere sabedor de ella, y aquel salario que hubiere de haber cada uno de ellos, débenselo pagar en 3 veces. La primera parte le deben dar luego que comenzare el estudio, y la segunda, por la Pascua de Resurrección, y la tercera, por la fiesta de San Juan Bautista. Ley 4. Bien y lealmente deben los maestros mostrar sus saberes a los escolares leyéndoles los libros y haciéndoselos entender lo mejor que ellos pudieren, y desde que comenzaren a leer, deben continuar el estudio siempre hasta que hayan acabado los libros que comenzaron, y en cuanto fueren sanos, no deben mandar a otros que lean en su lugar de ellos, fuera de sí alguno de ellos mandare a otro leer alguna vez por hacerle honra y no por razón de excusarse él del trabajo de leer. Y si por ventura alguno de los maestros se enfermase después que hubiese comenzado él
estudio, de manera que la enfermedad fuese tan grande o tan larga que no pudiese leer en ninguna manera, mandamos que le den el salario también como si leyese todo el año, y si acaeciese que muriese de la enfermedad, sus herederos deben percibir el salario tanto como si hubiese leído todo el año. Ley 6. Ayuntamientos y cofradías de muchos hombres defendieron los antiguos que no se hiciesen las villas ni en los reinos, porque de ellas se levanta siempre más mal que bien, pero tenemos por derecho que los maestros y los escolares puedan hacer esto en el estudio general, porque ellos se ayuntan con intención de hacer bien, y son extraños y de lugares repartidos, por lo que conviene que se ayuden todos en derecho cuando les fuere menester en las cosas que fueren en provecho de sus estudios o amparo de sí mismos y de lo suyo. Otros sí pueden establecer por sí mismos un principal sobre todos, al que llaman en latín rector, que quiere tanto decir como regidor del estudio. Al que obedezcan en las cosas que fueren convenibles y adecuadas y a derechas. Y el rector debe aconsejar y apremiar a los escolares que no levanten bandos ni peleas con los hombres de los lugares donde hicieren los estudios, ni entre sí mismos. Y que se guarden en todas maneras que no hagan deshonra ni tuerto a ninguno y prohibirles que anden de noche, más que queden sosegados en sus posadas y se esfuercen en estudiar y en aprender y en hacer vida honesta y buena, pues los estudios para eso fueron establecidos, y no para andar de noche ni de día armados, esforzándose en pelear o en hacer otras locuras o maldades en daño de sí y en estorbo de los lugares donde viven, y sin contra esto viniesen, entonces nuestro juez los debe castigar y enderezar de manera que se aparten del mal y hagan bien. Ley 8. La ciencia de las leyes es como fuente de justicia, y aprovéchase de ella el mundo más que las otras ciencias, y por ello los emperadores que hicieron las leyes otorgaron privilegio a los maestros de ellos de 4 maneras. La primera es que luego que son maestros tienen honra de maestros y de caballeros, y llaman los señores de leyes. La segunda es que cada vez que el maestro de derecho venga ante algún juez que esté juzgando, débese levantar a él, y saludarle y recibirle que se siente con él, y si el juez contra esto hiciese, ponele la ley por pena que le peche 3 libras de oro. La tercera es que los potreros de los emperadores y de los reyes y de los príncipes no les deben tener puerta cerrada ni impedirles que entren ante ellos cuando menester les fuere, fuera de las sazones que estuviesen en grandes secretos, y aun entonces débenselo decir cómo están tales maestros a la puerta, y preguntarles si los manda a coger o no. La cuarta es que los que son sutiles y entendidos, y que saben bien mostrar este saber, y son bien razonados y de buenas maneras, y que han estado 20 años en escuelas de las leyes, deben recibir honra de condes. Y pues que las leyes y los emperadores los quisieron tanto honrar, conveniente es que los reyes los deban mantener en aquella misma honra, y por ello tenemos por bien que los maestros sobredichos tengan en todo nuestro señorío las honras que antes dijimos, así como la ley antigua lo mandó. Otros sí decimos que los maestros sobredichos y los otros que muestran sus saberes en los estudios o en la tierra donde moran de nuestro señorío, que deben ser exentos de tributo, y no son obligados a ir en hueste ni en cabalgada, ni a tomar otro oficio sin su placer. Ley 9. Discípulo debe antes ser el escolar que quisiere tener honra de maestro,
y cuando hubiere bien aprendido el saber, debe venir ante los principales de los estudios que tienen poder de otorgarle licencia para esto, y deben considerar en secreto antes que se la otorguen si aquel que se la demanda es hombre de buena fama y de buenas maneras. Otros sí le deben dar algunas lecciones de los libros de aquella ciencia, y buena manera y tiene suelta la lengua para mostrarla, y responde bien a las cuestiones y a las preguntas que le hicieren, débenle después otorgar públicamente honra para ser maestro, tomando la jura de él que muestre bien y lealmente su ciencia, y que no dio ni prometió dar ninguna cosa a aquellos que le otorgan la licencia, ni a otros por ellos para que le otorgasen poder ser maestros. Ley 10. La Universidad de los Escolares debe tener un mensajero que llaman en latín videus, y su oficio de este tal es andar por las escuelas pregonando las fiestas por mandato del principal del estudio, y si acaeciese que algunos quisieren vender libros o comprarlos, débenselo decir, y entonces debe él andar pregonando y diciendo que quien quiere tales libros, que vaya a tal estación en que son puestos, y después que supiere cuáles quieren vender y cuáles comprar, debe traer la truja manía entre ellos bien y lealmente. Otro sí pregone este bedel como los escolares se junten en un lugar para ver y ordenar algunas cosas de su provecho comunalmente, o para hacer examinar a los escolares que quieren ser maestros. Ley 11. Estacionarios es menester que haya en cada estudio general para ser cumplido, y que tenga en sus estaciones libros buenos y legibles y verdaderos, de texto y de glosa, que los alquilen los escolares para ejemplarios, para hacer por ellos libros de nuevo o para enmendar los que tuvieren escritos, y tal tienda o estación como esta no la debe ninguno tener sin otorgamiento del rector del estudio, y el rector, antes que le dé licencia para esto, debe hacer examinar primeramente los libros de aquel que quiere tener la estación para saber si son buenos y legibles y verdaderos, y al que hallase que no tenía tales libros, no le debe consentir que sea estacionario, ni los alquile a los escolares, a menos de no ser bien enmendados primeramente. Otro sí debe apreciar el rector, con consejo de los del estudio, cuánto debe recibir el estacionario por cada cuaderno que prestare a los escolares para escribir o para enmendar sus libros, y debe otro sí recibir buenos fiadores de él, que guardará bien y lealmente todos los libros que a él fueren dados para vender, y que no hará engaño. Partida tercera. Aquí se comienza la tercera partida, que habla de la justicia, de cómo se ha de hacer ordenadamente en todo lugar por la palabra de juicio y por obra. De hecho. Título 1, de la justicia. Justicia es una de las cosas por las que mejor y más enderezadamente se mantiene el mundo, y es así como fuente de donde emanan todos los derechos, y no tan solamente se encuentra la justicia en los pleitos que hay entre los demandadores y los demandados en juicio, más aún entre todas las otras cosas que ocurren entre los hombres, bien que se hagan por obra o se digan por palabra. Ley 1. Arraigada virtud es la justicia según dijeron los sabios, que dura siempre en las voluntades de los hombres justos, y da y comparte a cada uno igualmente su derecho. Y como quiera que los hombres mueren, sin embargo ella, cuanto en sí, nunca desfallece, antes queda siempre en los corazones de los vivos inclinados al derecho y buenos, y aunque diga la Escritura que el hombre
justo cae en hierro 7 veces en día, porque él no puede obrar siempre lo que debía por la flaqueza de la naturaleza que hay en él, con todo eso su voluntad debe estar aparejada siempre para hacer el bien y cumplir los mandamientos de la justicia. Y porque ella es tan buena en sí que comprende todas las otras virtudes principales, así como dijeron los sabios, por ello la asemejaron a la fuente perenal que tiene en sí tres cosas, la primera que así como el agua que de ella sale, nace hacia oriente, así la justicia mira siempre hacia donde nace el sol verdadero, que es Dios y por eso llamaron los santos en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo Sol de Justicia, la segunda. Que así como el agua de tal fuente corre siempre, y tienen los hombres mayor sabor de beber de ella porque sabe mejor y es más sana que otra, otro si la justicia siempre es en sí que nunca se recorta ni mengua, y reciben en ella mayor sabor los que la demandan y la han de menester más que en otra cosa, la tercer, que así como el agua de esta fuente es caliente en invierno y fría en verano, y la bondad de ella es contraria a la maldad de los tiempos, así el derecho que sale de la justicia quita y contrasta todas las cosas malas y desaguisadas que los hombres hacen. Ley 2. Provecho muy grande es el que nace de la justicia, pues aquel que la tiene en sí hácele vivir cuerdamente y sin malestar y sin yerro y con mesura, y aún hace provecho a los otros, y si son buenos, por ella se hacen mejores, recibiendo galardones por los bienes que hicieron, y otros hilos malos por ella han de ser buenos, recelándose de la pena que les manda dar por sus maldades, y ella es virtud por la que se mantiene el mundo haciendo a cada uno vivir en paz según su estado a sabor de sí y teniéndose por cierto de lo que tiene. Ley 3. Según departieron los sabios antiguos, justicia tanto quiero como cosa en que se encierran todos los derechos de cualquier naturaleza que sean. Y los mandamientos de la justicia y del derecho son tres. El primero es que el hombre viva honestamente en cuanto en sí, el segundo, que no haga mal ni daño a otro, el tercero, que dé su derecho a cada uno. Y aquel que cumple estos tres mandamientos hace lo que debe a Dios y a sí mismo y a los hombres con quienes vive, y cumple y mantiene la justicia. Título 2. Del demandador y de las cosas que ha de considerar. Ley 1. Demandador, según derecho, es aquel que hace demanda en juicio para alcanzar derecho. Bien sea por razón de deuda, o de daño que ha recibido en el tiempo pasado del que no tuvo justicia, o de lo que le hacen en aquel que está, tomándole o embargándole aquello de lo que es tenedor o en lo que tiene algún derecho. Eso mismo decimos de lo que él entiende que debe tener. En el tiempo que es por venir, del que se le semeja que le hacen cosa por la que adelante le puede ser embargado o perderlo todo. Ley 34. Pascua de Navidad y de Resurrección y de Ciencuesmas son tres fiestas muy grandes que todos los cristianos han de guardar mucho para no hacer sus demandas en ellas en juicio, y los santos padres que establecieron el ordenamiento de la Santa Iglesia tuvieron por bien que no guardasen tan solamente estos días, más aún 7 días después de Navidad, y 7 días antes de la Pascua de Resurrección y 7 días después y 3 días después de la Cincuesma. Y otros sí mandaron guardar el día de la fiesta de Aparitio Domini y de la Ascensión, y todas las fiestas de Santa María y de los apóstoles y estos días deben ser guardados por honra de Dios y de los santos.
De manera que no debe ningún hombre en ellos hacer demanda a otro para llevarle a juicio, y si en tales días como estos alguno fuese demandado o librado, no sería valedero lo que hiciesen, aunque fuese hecho con placer de ambas partes. Título 3. De los demandados y de las cosas que deben considerar. Ley 1. Quien es aquel que le hace la demanda es cosa que debe tener en cuenta el demandado. Antes que responda a ella en juicio, y por ello debe primeramente preguntar al demandado si le quiere demandar por sí mismo o en nombre de otro, y si dijere que lo quiere hacer por otro, no tiene que responderle, a menos de mostrarle carta de personería que sea valedera o de darle seguridad de que lo habrá por firme aquel en cuyo nombre demanda. Otro sí debe mirar si aquel que comienza la demanda, si la hace en nombre de huérfanos, pues no le debe responder a menos que le muestre recaudo de cómo aquellos huérfanos por quien la hace le fueron dados en guarda, y aquel recaudo que mostrase débelo hacer poner en escrito de manera que no pueda ser negada la personería, y de esta manera lo que fuere hecho en el pleito será valedero para siempre. Y si por ventura el que hace la demanda dice que la hace por sí y no por otro, debe mirar el demandado si el demandador es tal hombre que pueda estar con él en juicio, y si tal no fuese, no tenía que responderle a su demanda, y esto sería como si el demandador fuese menor de 25 años, y él hiciese la demanda sin su guardador, o si fuese siervo u otra persona de aquellas que dijimos. Título 4. De los jueces y de las cosas que deben hacer y guardar. Ley 1. Los juzgadores que hacen sus oficios como deben tienen nombre con derecho jueces, que quiere tanto decir como hombres buenos que son puestos para mandar y hacer derecho. Y de estos hay de muchas maneras, y los primeros de ellos y los más honrados son los que juzgan en la corte del rey, que es cabeza de toda la tierra, y vienen a ellos todos los pleitos de los que los hombres se agravian. Otros hay aún sin estos que son puestos señaladamente para oír las alzadas de los jueces sobredichos, y a tales como estos llamaron los antiguos sobrejueces por el poder que tienen sobre los otros, así como sobredicho es. Otros hay que son puestos sobre reinos o sobre otras tierras señaladas, y llamanlos adelantados por razón que el rey los adelanta para juzgar sobre los jueces de aquellos lugares. Otros jueces hay que son puestos en lugares señalados, así como en las ciudades o en las villas, o allí donde conviene que se juzguen los pleitos, y aún otros hay que son puestos todos los menestrales de cada lugar o por la mayor partida de ellos, y estos tienen poder para juzgar los pleitos que acaecen entre sí por razón de sus menesteres. Y todos estos jueces que hemos dicho llamanlos en latín ordinarios, que muestra tanto como hombres que son puestos ordenadamente para hacer su oficio sobre aquellos que han de juzgar cada uno en los lugares que tienen. Otra manera hay aún de jueces a los que se llaman delegados, que quiere tanto decir como hombres que tienen poder de juzgar algunos pleitos señalados, según les mandan los reyes o los adelantados o los otros jueces ordinarios, y sin todos estos, hay aún otros que son llamados en latín árbitros, que muestran tanto como juzgadores de albedrío, que son escogidos para librar algún pleito señalado con otorgamiento de ambas partes. Título 5. De los personeros. Ley 1. Personero es aquel que recauda o hacer algunos pleitos o cosas ajenas por mandado del dueño de ellas,
y tiene nombre personero porque aparece, o está en juicio o fuera de él, en lugar de la persona de otro. Ley 2. Todo hombre que fuere mayor de 25 años y que no estuviere en poder de otro, así como de su padre o de su guardador, y fuere libre y en su memoria, puede hacer de personero sobre pleito que le pertenezca. Pero cosas señaladas hay en que podría poner personero, el que estuviese en poder de su padre, así como si hubiese de tener pleito sobre cosa que perteneciese al hijo tan solamente, y que no hubiese el padre que ver en ella, que fuese de aquellas que son llamadas castrense belquasa y castrense peculium. Otros decimos que obispo por sí en las cosas que a él pertenecen, y cabildo y convento y los maestras de las caballerías con otorgamiento de sus conventos y los consejos, que cada uno de estos pueden hacer personero en los pleitos que les pertenecen en juicio fuera de él. Título 6. De los abogados. Ayúdanse los señores de los pleitos no tan solamente de los personeros de quienes hablamos en el título antes de este, más aún de los voceros, y porque el oficio de los abogados es muy provechoso para ser mejor librados los pleitos y más en cierto cuando ellos son buenos y andan en ello lealmente, porque ellos aperciben a los jueces y les dan camino para librar más pronto los pleitos. Por ellos tuvieron por bien los sabios antiguos que hicieron las leyes, que ellos pudiesen razonar por otro, y mostrar, tanto demandando como defendiendo los pleitos, en juicio de manera que los dueños de ellos por mengua de saber razonar o por miedo o por vergüenza o por no estar hechos a los pleitos, no perdiesen su derecho. Ley 1. Vocero es hombre que razona pleito de otro en juicio o el suyo mismo o demandado o defendiendo, y tiene así nombre porque con voces y con palabras usa su oficio. Ley 2. Todo hombre que fuere sabedor de derecho o del fuero o de la costumbre de la tierra porque lo haya usado de gran tiempo, puede ser abogado por otro, fuera de que fuese menor de 17 años, o que fuese sordo que no oyese nada, o loco o desmemoriado, o que estuviese en poder ajeno por razón que fuese gastador de lo suyo, pues ninguno de estos no puede ser vocero por sí ni por otro. Eso mismo decimos que monje ni canónigo seglar no pueden ser voceros por sí ni por otro, fuera de por los monasterios o las iglesias donde hacen mayor morada, o por los otros lugares que pertenecen a estas. Ley 3. Ninguna mujer, aunque sea sabedora, no puede ser abogada en juicio por otro, y esto por dos razones. La primera porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón estando públicamente envuelta con los hombres para razonar por otro. La segunda, porque antiguamente lo prohibieron los sabios por una mujer que decían Calfurnia, que era sabedora, pero tan desvergonzada y enojaba de tal manera a los jueces con sus voces que no podían con ella. Otros sí, viendo que cuando las mujeres pierden la vergüenza es fuerte cosa oírlas y contender con ellas, y tomando escarmiento del mal que sufrieron de las voces de Califurnia, prohibieron que ninguna mujer pudiese razonar por otra. Otros sí decimos que el que fuese ciego de ambos ojos no puede ser abogado por otro, pues como no viese al juez no le podría hacer aquella honra que debía, ni a los otros hombres buenos que estuviesen allí. Pero aunque ninguno de estos no puede abogar por otro, bien lo podría hacer por sí mismo si quisiese, demandando o defendiendo su derecho. Título 11.
de las juras que las partes deben hacer en los pleitos después que son comenzados. Por demanda y por respuesta. Ley 1. Jura es averiguación que se hace nombrando a Dios o alguna otra cosa santa sobre lo que alguno afirma que es así o lo niega, y podemos aún decir en otra manera que jura es afirmación de la verdad, y por eso fue sacada, para que las cosas que los hombres no quieren creer porque no se podrían probar, que la jura los moviese y les abundase para creerlas. Y lo que dijimos que deben jurar por alguna cosa santa, no se entiende por cielo, ni por tierra ni por otra criatura, aunque sea viva o no, mas por Dios primeramente, y por Santa María, su madre, o por alguno de los otros santos, y esto por razón de la santidad que recibieron de Dios, o por los evangelios en que se cuentan las palabras y los hechos de Dios, o por la cruz en que fue puesto, o por el altar, porque es sagrado y consagran en él el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y otros sí por la Iglesia, porque alaban allí a Dios y le adoran. Ley 19. Quitar debemos a los hombres de contiendas cuando pudiéremos, y porque muchas veces acaecen sobre las juras, queremos mostrar cierta manera en esta ley cómo deben jurar los cristianos, y después mostraremos cómo deben jurar los judíos y los moros. Y decimos que los cristianos deben jurar así, poniendo las manos sobre alguna de aquellas cosas que dice en la primera ley de este título, y aquel que tomare la jura del que hubiere de jurar, hale de conjurar. Diciendo de esta manera, vos me juráis por Dios Padre que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y por Jesucristo, su Hijo, que nació de la gloriosa Virgen Santa María, y por el Espíritu Santo, que son tres personas y un Dios, y por estos santos evangelios que cuentan las palabras y los hechos de nuestro Señor Jesucristo, y si tuviere las manos en la cruz diga que jura por aquella cruz, que es semejanza de aquella en que tuvo muerte nuestro Señor Jesucristo por a los pecadores salvar, y si las tuviere sobre el altar sobre el que fue consagrado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que aquello que le demandan que no es así como su contenedor dice, o que es así como él mismo razona, y esto según la razón sobre la que hubiere de jurar. Y sobre todas estas palabras ha de responder aquel que hace la jura al otro que la toma, así lo juro yo. Como vos los habéis dicho. Y después de esto hale de decir aquel que toma la jura de él, que así le ayude Dios y aquellas palabras que él le dijo, y los evangelios o la cruz o el altar sobre el que jura, como dice verdad, y aquel que jura debe responder amén sin reproche ninguno, pues no es conveniente que aquel que toma la jura sea maltraído por su derecho de demanda. Ley 20. Judíos, habiendo de jurar, débenlo hacer de esta manera, aquel que demanda la jura al judío debe ir a la sinagoga con él, y el judío que ha de jurar debe poner las manos sobre la tore con que hacen oración, y deben estar delante cristianos y judíos para que vean cómo jura, y aquel que toma jura del judío, hale de conjurar de esta manera, juras tú, fulano judío, por aquel Dios que es poderoso sobre todo, y que creó el cielo y la tierra y todas las otras cosas, y que dijo, no jurarás por mi nombre en vano, y por aquel Dios que hizo a Adán, el primer hombre, y le puso en el paraíso, y le mandó que no comiese de aquella fruta que él vedó, y porque comió de ella echóle del paraíso, y porque aquel Dios que recibió el sacrificio de Abel y desechó el de Caín,
y salvó a Noé en el arca en el tiempo del diluvio, y a su mujer y a sus hijos con sus mujeres, y a todas las cosas vivas que allí metió porque se poblase la tierra después. Y por aquel Dios que salvó a Lot y a sus hijos de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y por aquel Dios que dijo a Abraham que en su linaje serían benditas todas las gentes y escogió a él y a Isaac, su hijo y a Jacob por patriarcas, y mandó que se circuncidasen todos los que viniesen de su linaje, y salvó a José de mano de sus hermanos que no lo matasen, y le dio gracia del rey Faraón porque no pereciese su linaje en él tiempo de hambre, y guardó a Moisés, siendo niño, que no muriese cuando le echaron al río, y después cuando fue grande apareciósele en semejanza de fuego y dio las 10 plagas en Egipto. Porque Faraón no dejaba ir a los hijos de Israel a sacrificar en el desierto, e hízoles caminos en la mar por donde pasasen en seco, y mató a Faraón y a su hueste que iban en pos de ellos en aquella mar, y dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, y la escribió con su dedo en tablas de piedra, hizo a Aarón su sacerdote, y destruyó a sus hijos porque hacían sacrificio con fuego ajeno, e hizo que la tierra sorbiese vivos a Datán y a Abirón y a los otros compañeros, y dio a los judíos a comer en el desierto maná, e hizo salir de la piedra seca agua dulce que bebiesen, y gobernó los judíos en él desierto 40 años, que sus vestiduras no envejecieron ni se rompieron, e hizo que cuando lidiaban los hijos de Israel con los del pueblo de Amalec y alzaba Moisés las manos arriba, que venciesen. Y mandó a Moisés que subiese en el monte y después nunca fue visto, otro sí no quiso que ninguno de los que salieron de Egipto entrase en tierra de promisión porque no le eran obedientes ni le conocían cumplidamente el bien que les hacía, fuera de Josué y Caleb, a quienes hizo que pasasen el río de Jordán por seco tornando las aguas arriba, y derribó los muros de la ciudad de Jericó porque Josué la tomase más pronto, e hizo otro sí estar el sol en mediodía hasta que Josué venció a sus enemigos, y escogió a Saúl por el primer rey del pueblo de Israel, y después de su muerte hizo a David reinar, y metió en el espíritu de profecía y en todos los otros profetas y guardóle de muchos peligros, y dijo por el que hallara hombre según su corazón, y subió a Elías al cielo en carro de fuego, e hizo muchas virtudes y muchas maravillas en el pueblo de los judíos, y juras otros sí por los 10 mandamientos de la ley que dio Dios a Moisés. Todas estas cosas dichas debe responder una vez, juro, y después debe decir aquel que le toma la jura, que sí. Verdad sabe y la niega o la encubre y no la dice en aquella razón por la que jura, que vengan sobre él todas las plagas que vinieron sobre los de Egipto y todas las maldiciones de la ley que son puestas contra los que desprecian los mandamientos de Dios, y todo esto dicho debe responder una vez amén, sin reproche alguno, así como dijimos en la ley antes de esta. Ley 21, moros tienen su jura apartada, que deben hacer en esta manera, debe ir también el que ha de jurar como que ha de recibir la jura a la puerta de la mezquita, si allí la hubiere, y si no, en el lugar donde le mandare el juez, y el moro que hubiere de jurar debe estar de en pie, y volverse de cara y alzar la mano hacia el mediodía, al que llaman alquibla, y aquel hubiere de tomar la jura. Debe decir estas palabras: júrasme tú, fulano moro, por aquel Dios que no hay otro sino él, aquel que es demandador y conocedor y destructor y alcanzador de todas las cosas, y que crió esta parte
del alquila hacia la que tú haces oración, y otro sí jurasme por lo que recibió Jacob de la fe de Dios. Para sí y para sus hijos, y por el homenaje que hizo de guardarla, y por la verdad que tú tienes que. Fin de la quinta parte. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de, dominiopublico.es.